El mensaje de texto que destruyó mi matrimonio llegó a las 3:47 de la tarde del 13 de febrero. Oye, cariño, mañana traeré a un amigo del trabajo a cenar. Te encantará. Miré fijamente mi teléfono, sentado en mi estrecho cubículo de TM Morrison Tech Solutions, mientras observaba las luces fluorescentes parpadear sobre mi cabeza. Melissa nunca antes había traído a nadie a nuestra tradición de San Valentín. En 8 años de matrimonio, nuestra cena romántica en el asador Romanos era territorio sagrado. Mi nombre es Brian Dorsey y me dedico a reparar ordenadores. No tiene nada de glamuroso, pero paga las facturas y mantiene en funcionamiento nuestra modesta casa suburbana en Millfield. A los 38 años, he aprendido que la vida rara vez te sorprende de buenas maneras. ¿Todo bien, Brian? Llamó Pete Martínez desde el cubículo de al lado. Pete trabajaba en la construcción durante el día y tomaba clases nocturnas de reparación de ordenadores. Era el tipo de persona que te daría sus últimos $20 y te ayudaría a mover muebles un domingo. Melissa va a traer a alguien a nuestra cena de San Valentín, dije, todavía mirando el mensaje. Pete acercó su silla rodando, su rostro curtido se arrugó en un ceño fruncido. Eso es raro, amigo. ¿Quién lleva a un tercero en discordia a una cena de San Valentín? Alguien del trabajo, al parecer. Revisé sus mensajes recientes en busca de pistas. Muchas menciones de noches tardías en la oficina, proyectos de fin de semana y alguien llamado Greg, que parecía figurar prominentemente en sus historias últimamente. Melissa trabajaba como gerente de proyectos en Cintech Industries, una mediana empresa de software en el centro. Ganaba un buen dinero, ciertamente más que yo, y nunca dejaba que lo olvidara durante nuestras discusiones cada vez más frecuentes. Quizás sea inocente, ofreció Pete. Pero su tono sugería que no lo creía. Conduje a casa a través del aguanieve de febrero. Mi Honda Civic de 10 años luchaba con las colinas. Nuestro vecindario era del tipo donde todos conocían los asuntos de los demás, especialmente la señora Klein de al lado, que trataba la ventana de su sala como una estación de vigilancia. La casa se sentía diferente cuando entré. Melissa estaba en el dormitorio probándose vestidos y arrojando los descartes sobre nuestra cama sin hacer. Ya no ponía tanto esfuerzo solo para nosotros dos. ¿Cuál dice profesional pero accesible? Preguntó, sosteniendo un vestido de cóctel negro que le había comprado para nuestro aniversario. Nunca se lo había puesto. Depende de a quién intentes acercarte, dije. Ella me lanzó una mirada. No empieces, Brian. Greg es mi director regional. Esta cena podría ser muy importante para mi carrera. Greg. Dejé que el nombre flotara en el aire. ¿El mismo Greg que te ha mantenido en la oficina hasta las 9 de la noche 3 veces por semana? Es dedicado. Todos lo somos. A algunos de nosotros realmente nos importa avanzar en lugar de solo arreglar los problemas de los ordenadores de otras personas. Ahí estaba. El desprecio que apenas había estado ocultando durante meses. Ahora, a la vista de todos, la observé ponerse el vestido negro, el que había afirmado que era demasiado elegante para nuestro aniversario. ¿Qué piensa la esposa de Greg sobre que él trabaje tantas horas con su atractiva gerente de proyectos? Melissa se quedó helada, de espaldas a mí. Se divorció recientemente. Ha sido duro para él. Por supuesto, se había divorciado recientemente, vulnerable, probablemente diciéndole lo diferente que era ella de su exesposa. Ya había visto esta película antes, solo que nunca protagonizada por mi propia esposa. Esa noche, me quedé despierto escuchando a Melissa enviar mensajes de texto a alguien. El suave resplandor de la pantalla de su teléfono le iluminaba el rostro cada pocos minutos, y sonreía a lo que fuera que estuviera leyendo. Hacía meses que no me sonreía así. A la mañana siguiente, el día de San Valentín, se levantó temprano, se duchó y se arregló el pelo con el tipo de esmero que solía reservar para entrevistas de trabajo o el día de nuestra boda. Hice café y la observé transformarse en alguien que apenas reconocía. ¿A qué hora nos reunimos con Greg?, pregunté. A las 7:30. ¿Y, Brian? Se volvió para mirarme, y por un momento, vi algo que podría haber sido culpa parpadear en su rostro. Solo sé tú mismo, ¿vale? No te esfuerces demasiado. No esforzarme demasiado. En mi propia cena de San Valentín.
Pasé el día en el trabajo realizando diagnósticos e intentando concentrarme en cualquier cosa excepto en el nudo creciente en mi estómago. Pete no dejaba de lanzarme miradas de preocupación. Y alrededor del almuerzo, finalmente habló. ¿Estás seguro de lo de esta noche, amigo? Algo no me cuadra en todo esto. Necesito verlo por mí mismo, dije. Quizás me equivoco. Quizás realmente es solo trabajo. Pero no me equivocaba, y ambos lo sabíamos. El asador Romanos era nuestro lugar. Habíamos tenido nuestra primera cita allí, celebrado cada aniversario y compartido innumerables cenas tranquilas con vino tinto y luz de velas. La anfitriona, María, nos conocía por nuestro nombre y siempre nos guardaba la mesa 12 junto a la ventana. Llegué primero, vistiendo mi mejor camisa y la corbata que Melissa me había comprado para Navidad. María me sentó en nuestra mesa habitual y pedí un whisky mientras esperaba. El restaurante estaba lleno de parejas celebrando el día de San Valentín. Todas parecían más felices de lo que yo me sentía. A las 7:40, Melissa entró. Se veía deslumbrante con el vestido negro, su cabello rubio recogido, usando joyas que no reconocí. Pero no estaba sola. Greg Faulkner era todo lo que yo no era. Alto, seguro de sí mismo, vistiendo un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Tenía el pelo plateado y el tipo de sonrisa que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Colocó su mano en la parte baja de la espalda de Melissa mientras María los guiaba a nuestra mesa, y ella se inclinó hacia su contacto como si fuera lo más natural del mundo. Brian. La voz de Melissa era artificialmente alegre. Este es Greg. Greg, mi esposo Brian. Greg extendió su mano con una sonrisa de político. Brian, he oído hablar mucho de ti. Melissa me dice que estás en ti. Su apretón de manos fue firme, agresivo, una demostración de poder. Reparación de ordenadores, principalmente cosas pequeñas. Bueno, alguien tiene que mantener las máquinas funcionando, ¿verdad? La condescendencia era sutil pero inconfundible. Nos sentamos e inmediatamente me convertí en el tercero en discordia en mi propia cena de San Valentín. Greg y Melissa entablaron una conversación fácil sobre proyectos de trabajo, política de oficina y personas de las que nunca había oído hablar. Compartían bromas internas y terminaban las frases del otro. Cuando Greg pidió vino, no preguntó qué prefería yo. El Burdeos es excelente aquí, le dijo al camarero. Tomaremos una botella. En realidad, yo prefiero. Empecé. Confía en mí en esto, interrumpió Greg con un guiño a Melissa. Yo sé de vinos. La velada se deterioró a partir de ahí. Hablaron de su reciente viaje de negocios a Chicago, riendo sobre algún percance con las reservas de hotel. Melissa le tocó el brazo cuando se reía, y él la miraba como si fuera la única persona en la habitación. Debajo de la mesa, vi cómo su pie se deslizaba contra la pantorrilla de él. Su mano desapareció bajo el mantel, y ella se mordió el labio de una manera que me revolvió el estómago. Entonces, Brian, dijo Greg durante una breve pausa. Melissa me dice que llevan casados 8 años. Es todo un logro en estos días. Vaya logro, dije, tomando un gran sorbo del vino que no quería. El matrimonio requiere trabajo, continuó Greg, cortando su filete con precisión quirúrgica. Comunicación, metas compartidas, crecer juntos en lugar de separados. ¿No es así, Mel? ¿Mel? La llamó Mel. Yo era el único que la había llamado así. Greg es muy sabio en cuanto a relaciones, dijo Melissa, con los ojos fijos en el rostro de él. Me ha ayudado a entender mucho sobre lo que realmente quiero. Las palabras golpearon como un golpe físico. A nuestro alrededor, otras parejas se tomaban de la mano y se miraban a los ojos. En la mesa de al lado, un hombre estaba pidiendo matrimonio, la mujer lloraba lágrimas de felicidad mientras decía sí. Y aquí estaba yo, viendo a mi esposa enamorarse de otra persona en tiempo real. Si me disculpan, dije, levantándome. Necesito tomar un poco de aire. En el baño, me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. Habían pasado 40 minutos y mi matrimonio estaba oficialmente acabado. La pregunta era qué hacer al respecto. Cuando volví a la mesa, estaban inclinados muy juntos, estudiando algo en el teléfono de Greg.
Se separaron de un salto cuando me vieron, pero el daño ya estaba hecho. ¿Todo bien? Preguntó Melissa, sin mirarme directamente a los ojos. ¿Perfecto? Dije. Simplemente perfecto. El resto de la cena pasó en una neblina de conversación forzada e intimidad apenas disimulada entre mi esposa y su jefe. Cuando llegó la cuenta, Greg insistió en pagar. «Invito yo», dijo. «Considérenlo un regalo de San Valentín para ambos». Ambos. Como si fuéramos un caso de caridad al que él estaba ayudando. En el estacionamiento, Greg apartó a Melissa para una conversación privada mientras yo esperaba junto a nuestro coche. Estaban muy juntos bajo la farola, y lo vi tocarle la cara suavemente antes de besarle la mejilla. Duró lo justo para dejar claras sus intenciones. El viaje a casa fue silencioso. Melissa miraba por la ventana del pasajero y yo me concentraba en la carretera, mis manos agarrando el volante con la fuerza suficiente para dejar marcas. «Parece simpático», dije finalmente mientras entrábamos en nuestro camino de entrada. «Lo es. Ha sido un buen amigo durante un tiempo difícil». «Amigo, claro». Dentro, fue directamente al dormitorio y cerró la puerta. Oí correr la ducha, luego el suave murmullo de su voz mientras hacía una llamada telefónica, probablemente a Greg, repasando la velada y planeando su próximo movimiento. Me senté en mi sillón reclinable en la sala de estar, mirando nuestra foto de boda en la repisa de la chimenea. Parecíamos tan jóvenes, tan felices, tan seguros de que el amor sería suficiente para superar cualquier cosa que la vida nos lanzara. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. ¿Cómo fue? Le respondí, tan bien como cabría esperar. Quiero hablar de ello mañana. Esta noche, necesito pensar. Pensé en muchas cosas esa noche. En la mujer con la que me había casado y la extraña en la que se había convertido. En Greg, su traje caro y su crueldad casual. En la forma en que Melissa lo había mirado como si él hubiera colgado la luna. Pero sobre todo, pensé en lo que viene después cuando tu esposa trae a su amante a tu cena de San Valentín y ni siquiera tiene la decencia de ocultarlo. Me desperté solo. Melissa ya se había ido a trabajar. Su lado de la cama, frío y perfectamente hecho. Sin nota, sin explicación, sin reconocimiento de lo que había sucedido la noche anterior. Solo el persistente aroma de su perfume y el sonido del silencio llenando nuestra casa. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Pete y un mensaje. ¿Café? Pareces necesitarlo. Nos encontramos en Murphy's Diner, una cafetería grasienta cerca del sitio de construcción donde trabajaba Pete. Me miró a la cara y nos pidió a ambos el desayuno completo sin preguntar qué quería. ¿Tan malo fue, eh? Dijo, deslizándose en el asiento de vinilo agrietado frente a mí. Le conté todo, las manos tomadas, las bromas internas, la forma en que Greg se había apoderado de nuestra mesa como si fuera suya. Pete escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía con cada detalle. «Entonces, ¿cuál es tu plan?», preguntó cuando terminé. «Todavía no tengo uno. Parte de mí sigue pensando, quizás estoy exagerando. Quizás no es lo que parece». Pete bufó. «Hermano, me he divorciado 2 veces. Sé cómo es la infidelidad, y lo que describiste no es una cena de negocios. Sigues siendo mi esposa, ¿verdad? Porque desde donde estoy sentado, parece que ella ya ha pasado página». La verdad de eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Melissa no solo me había traicionado. Me había reemplazado. En su mente, nuestro matrimonio probablemente ya había terminado. «Necesitas pruebas», continuó Pete. «Algo concreto. Luego necesitas un abogado». Pasé el resto del día haciendo mis tareas en el trabajo, reparando ordenadores y fingiendo que mi mundo no se estaba desmoronando. Alrededor de las 3 de la tarde. Recordé algo que me revolvió el estómago, nuestra cuenta compartida de almacenamiento en la nube. Melissa y yo la habíamos configurado hacía años para compartir fotos y documentos entre nuestros dispositivos. Probablemente había olvidado que yo tenía acceso a sus archivos de respaldo. Esperé a que mi supervisor saliera y luego inicié sesión en la cuenta. Lo que encontré allí me hizo desear no haber mirado nunca. Fotos del viaje de negocios a Chicago. Melissa y Greg en una cena.
su brazo alrededor de sus hombros. Melissa en una bata de hotel, sonriendo a la cámara con ojos seductores. Greg sin camisa junto a la ventana de una habitación de hotel, con las luces de la ciudad brillando detrás de él. Pero la peor parte fueron las capturas de pantalla de mensajes de texto que había guardado. Mensajes entre ella y su amiga Chloe discutiendo el romance con detalles explícitos. Es increíble, Chloe. No me sentía tan viva en años. ¿Y Brian? ¿Qué pasa con él? Hemos sido compañeros de piso durante meses. Greg me hace sentir como una mujer de nuevo. ¿Vas a dejar a Brian? Eventualmente. Greg dice que debemos ser cuidadosos con el momento debido al trabajo, pero sí, creo que sí. Imprimí todo y lo metí en un sobre de Manila. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar la impresora. Esa noche, esperé a que Melissa llegara a casa. Entró a las 9:30, afirmando que había estado en reuniones todo el día. Su cabello estaba revuelto. Su lápiz labial había desaparecido. Y tenía ese brillo que proviene de estar completamente satisfecha por alguien que no era su esposo. ¿Cómo estuvo el trabajo? Pregunté desde la mesa de la cocina, donde había estado sentado con el sobre frente a mí. Ajetreado, muy ajetreado. Greg nos tiene trabajando en una presentación enorme para la junta la próxima semana. Apenas me miró mientras revisaba el correo. Puede que tenga que trabajar hasta tarde de nuevo mañana. Más reuniones con Greg. Algo en mi tono la hizo detenerse. Entre otros. Sí. ¿Por qué? Deslicé el sobre por la mesa. Porque creo que necesitamos hablar sobre tu relación con tu jefe. Abrió el sobre y se puso pálida. Las fotos cayeron sobre la mesa como pruebas en la escena de un crimen, que supongo que lo eran. Brian, puedo explicarlo. ¿Qué parte? ¿La parte en la que te acuestas con tu jefe o la parte en la que lo trajiste a nuestra cena de San Valentín para humillarme en público? No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Me levanté, sorprendido por lo tranquilo que sonaba. La pregunta es ¿qué hacemos al respecto? Recogió las fotos con manos temblorosas. ¿Le vas a contar a la gente sobre esto? ¿Gente? ¿Te refieres a la exesposa de Greg o a tu departamento de recursos humanos? O tal vez a nuestros amigos y vecinos que los vieron a ustedes dos jugando a los pies en romanos anoche. Por favor, Brian, sé cómo se ve esto, pero es complicado. No, Melissa, en realidad es bastante simple. Decidiste que querías a otra persona, y en lugar de tener las agallas para terminar nuestro matrimonio primero, elegiste engañarme, y luego me hiciste mirar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero se sentían calculadas de alguna manera. Melissa siempre había sido buena llorando cuando necesitaba compasión. Nunca quise que sucediera. Greg estaba pasando por su divorcio y yo solo intentaba apoyarlo. Las cosas se salieron de control. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Miró hacia otro lado. 3 meses. 3 meses. Mientras yo había estado trabajando horas extras para ahorrar dinero para las vacaciones que ella había estado planeando su estrategia de salida con otro hombre. Quiero que te vayas, dije en voz baja. Brian, por favor. Podemos superar esto. Terminaré las cosas con Greg. Podemos ir a terapia. Lo trajiste a nuestra cena de San Valentín, Melissa. Te sentaste frente a mí y coqueteaste con tu amante mientras yo miraba. No hay vuelta atrás de eso. ¿A dónde se supone que voy a ir? Oí que Greg se divorció recientemente. Quizás tenga espacio. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y conduje al centro de Millfield para ver a una abogada. Janet Morrison era una mujer directa y sin rodeos de unos 50 años que se especializaba en casos de divorcio. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de certificados y fotos de ella con varios jueces y políticos. Los casos de adulterio son complicados en este estado, explicó después de revisar mis pruebas. Tenemos leyes de divorcio sin culpa,
por lo que su aventura no afectará mucho la división de bienes, pero podría ayudar con la pensión alimenticia, especialmente si podemos probar que estaba usando bienes conyugales para mantener la relación. ¿Qué quieres decir? Habitaciones de hotel, cenas, regalos. Si estaba gastando tu dinero en su novio, eso se considera disipación de bienes conyugales. Pensé en las joyas caras que había estado usando, la ropa nueva, el repentino interés en la buena mesa. ¿Cómo pruebo eso? Extractos de tarjetas de crédito, registros bancarios. ¿Tienes acceso a sus cuentas conjuntas? Sí. Tráeme todo de los últimos 6 meses. Y Brian se inclinó hacia adelante, su expresión seria. No hagas ninguna estupidez. No te enfrentes al novio. No hagas escenas en público. Deja que la ley se encargue de esto. Asentí, pero ya estaba pensando en la cara engreída de Greg y la forma en que había tocado a mi esposa frente a mí. Algunas cosas no podían ser manejadas por abogados. Esa tarde, revisé nuestros registros financieros con la dedicación de un contador forense. Lo que encontré me enfermó. Melissa había estado vaciando sistemáticamente nuestros ahorros para financiar su aventura. Cenas caras cargadas a nuestra tarjeta de crédito conjunta. Habitaciones de hotel en Chicago, Nueva York y Boston. Un collar de $1000 de Tiffany's que nunca le había visto usar. Me había robado para pagar su traición. Cuando llegó a casa esa noche, la estaba esperando con los extractos bancarios extendidos sobre la mesa de la cocina como un rastro de papel del engaño. $15,000, dije sin levantar la vista. Eso es lo que has gastado en tu novio en 3 meses. Dejó su bolso con cuidado. Puedo explicar eso también. Estoy seguro de que puedes. Eres muy creativa cuando lo necesitas. Algunos de esos cargos fueron gastos de negocios legítimos. ¿La lencería de Victoria's Secret fue un gasto de negocios? No tuvo respuesta para eso. Presenté la demanda de divorcio hoy, continué. Te entregarán los papeles mañana en el trabajo. Pensé que deberías saberlo. Brian, por favor. Sé que cometí errores, pero... ¿Errores? Finalmente la miré y ella dio un paso atrás por lo que sea que vio en mi cara. No cometiste errores, Melissa. Tomaste decisiones. Elegiste engañarme. Elegiste mentir. Elegiste robar de nuestro matrimonio para financiar tu aventura. Y elegiste humillarme frente a medio pueblo. No tiene que terminar así. Ya ha terminado. Esto es solo el papeleo. Se fue esa noche, llevándose 2 maletas y prometiendo volver por el resto de sus cosas. Observé desde la ventana cómo el BMW de Greg se detenía en la acera. No salió a ayudarla con las maletas, simplemente abrió el maletero desde dentro del coche como si fuera una pasajera de Uber. La señora Glenn también observaba desde su ventana. Por la mañana, todo el vecindario sabría que los Dorsey se estaban divorciando. ¿Y por qué? Debería haberme sentido aliviado, pero en cambio me sentí vacío. 8 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos legales y una casa que resonaba con recuerdos de tiempos mejores. Pete vino ese fin de semana con cerveza y comida china para llevar. Nos sentamos en mi sala de estar comiendo lo mein y viendo baloncesto universitario. ¿Cómo lo llevas? Preguntó durante una pausa comercial. Estoy enojado, admití. No solo dolido, enojado. No solo me engañó, Pete. Me hizo mirar. Lo trajo a nuestro lugar en nuestro día y me hizo sentarme allí mientras jugaban a la casita. La ira es buena. La ira significa que no te estás rindiendo. ¿Qué se supone que significa eso? Pete sonrió. Y había algo peligroso en su expresión. Significa que quizás es hora de que Greg aprenda lo que sucede cuando te metes con la familia de alguien. Los papeles del divorcio cayeron en la oficina de Melissa como una bomba el lunes por la mañana. Lo supe porque Chloe Patterson, la ex mejor amiga de Melissa, me llamó al trabajo para darme el resumen. Brian, lo siento mucho, dijo, su voz goteando con el tipo de falsa simpatía que proviene de ser portadora de chismes jugosos. No tenía idea de lo mal que se habían puesto las cosas entre ustedes dos. Eso era una mentira. Chloe sabía del romance desde el principio.
Sus mensajes de texto con Melissa lo demostraban. Pero ahora que el matrimonio había terminado oficialmente, estaba cubriendo sus apuestas, tratando de mantenerse en buenos términos con ambos lados. ¿De qué te arrepientes exactamente, Chloe? Bueno, ya sabes, toda la situación con Greg. Traté de decirle a Melissa que estaba cometiendo un error, pero no quiso escuchar. Otra mentira. Según las capturas de pantalla, Chloe había estado fomentando el romance, viviendo vicariamente a través del nuevo y emocionante romance de Melissa. Estoy seguro de que hiciste lo mejor que pudiste, dije secamente. El caso es, Brian, que la gente está empezando a hablar de Melissa y Greg. Quiero decir, se está convirtiendo en un verdadero problema en el trabajo. Ahora llegábamos a la verdadera razón de su llamada. Chloe trabajaba en marketing en una empresa que hacía negocios con cintes. Estaba preocupada de que su propia reputación se viera envuelta en el escándalo. ¿Qué tipo de problema? Bueno, Recursos Humanos está haciendo preguntas y la exesposa de Greg se enteró de alguna manera. Apareció en la oficina el viernes por la tarde y armó una buena escena. Esto era nuevo para mí. ¿Qué tipo de escena? Se enfrentó a Melissa en el vestíbulo, justo delante de todos. La llamó rompehogares. Dijo que iba a arruinar sus carreras. La seguridad tuvo que escoltarla fuera. Sentí una sombría satisfacción. Sandra Faulkner, la exesposa de Greg, era una abogada con conexiones en toda la comunidad empresarial de la ciudad. Si quería hacerle la vida difícil a Greg y Melissa, tenía los recursos para hacerlo. Eso debe haber sido vergonzoso para ellos. Oh, se pone peor. Al parecer, Sandra ha estado llamando a sus clientes, informándoles sobre el romance. 3 empresas ya han retirado sus contratos. Cada vez mejor. ¿Y cómo está manejando todo esto Greg? No muy bien. Ha estado en reuniones con el equipo ejecutivo toda la semana. Se dice que están considerando ponerlo en licencia administrativa mientras investigan si violó las políticas de ética de la empresa. Después de colgar, me recliné en mi silla y sonreí por primera vez en semanas. No había necesitado mover un dedo. El romance de Greg y Melissa estaba implosionando por sí solo, llevándose sus carreras por delante, pero mi satisfacción fue efímera. Esa tarde, Pete llamó con noticias inquietantes. «Necesitas saber algo», dijo sin preámbulos. «Anoche estaba tomando una cerveza en Murphy's y oí a unos tipos hablar de ti». ¿Qué tipos? Jim Kowalski y Dave Chen. Decían cosas bastante desagradables. Jim y Dave habían sido amigos míos durante años. Jugábamos al póker juntos 2 veces al mes y teníamos abonos de temporada para el equipo de béisbol de ligas menores local. Si hablaban de mí, no era bueno. ¿Qué tipo de cosas? Están del lado de Melissa, diciendo que debiste ser un marido pésimo si ella tuvo que buscar afecto en otra parte. Jim dijo que Greg es un buen tipo que se vio envuelto en una mala situación. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Jim dijo eso? Hay más. Al parecer, Melissa ha estado diciendo a la gente que eras emocionalmente abusivo, que tenía miedo de dejarte por tu temperamento. ¿Mi temperamento? Nunca le he puesto una mano encima. Ni siquiera he levantado la voz. Yo lo sé. Y tú lo sabes, pero ella tiene a la gente creyendo su versión de los hechos. Dave dijo, probablemente la empujaste a los brazos de Greg. Este era un nuevo nivel de traición. No era suficiente para Melissa engañar y marcharse. Ahora estaba destruyendo mi reputación para justificar sus acciones. Hay algo más, continuó Pete. Planean enfrentarte en la noche de póker del jueves. Jim quiere decirte qué pedazo de mierda eres por negarte a asumir la responsabilidad de tu matrimonio fallido. La noche de póker del jueves se celebraba en casa de Dave, una tradición que se remontaba a 5 años. El grupo principal me incluía a mí, Pete, Jim, Dave y otros 2 chicos del vecindario, Mike Torres y Steve Walsh. Habíamos pasado juntos por divorcios, pérdidas de empleo y crisis familiares. Los consideraba algunos de mis amigos más cercanos. ¿Vas a ir? Le pregunté a Pete. Claro que voy. Alguien tiene que cubrirte las espaldas. No, dije, una idea formándose en mi mente. Me encargaré de esto yo mismo.
El jueves por la noche llegó frío y gris, con amenaza de nieve en las nubes oscuras del cielo. Conduje hasta la casa de Dave en mi Honda, estacionando detrás de la camioneta de Jim. A través de la ventana delantera, pude ver a los chicos ya reunidos alrededor de la mesa del comedor, cartas y botellas de cerveza esparcidas sobre la superficie de fieltro verde. Entré por la puerta principal como lo había hecho docenas de veces antes. La conversación se detuvo cuando entré en el comedor. «Brian», dijo Dave, sin mirarme directamente a los ojos. «No estábamos seguros de que vendrías». «No me lo perdería por nada», dije, tomando mi asiento habitual. «Repárteme cartas». El ambiente era tenso. Jim seguía lanzando miradas a Dave, que barajaba las cartas con una concentración innecesaria. Mickey y Steve parecían incómodos, como si prefirieran estar en cualquier otro lugar. Jugamos 3 manos en relativo silencio antes de que Jim finalmente hablara. «Entonces, Brian, ¿cómo estás manejando todo?» «¿Todo qué exactamente?» «El divorcio, toda la situación con Melissa». Cogí mis cartas y las ordené con cuidado. «Lo estoy manejando bien». «Gracias por preguntar». «Debe ser duro que tu matrimonio se desmorone así». «Es duro», asentí. «Especialmente cuando tu esposa te engaña con su jefe y luego miente al respecto para hacerse parecer la víctima». Dave se aclaró la garganta. «Mira, Brian, todos hemos oído la versión de Melissa. Quizás hay más en la historia de lo que admites». «¿Qué les ha dicho Melissa exactamente?» «¿Que se distanciaron? ¿Que dejaron de comunicarse? ¿Dejaron de esforzarse por el matrimonio?» «Dijo que te volviste frío y distante». Dejé mis cartas. ¿También les dijo que se ha estado acostando con Greg Faulkner durante 3 meses? ¿Que gastó $15,000 de nuestros ahorros conjuntos en habitaciones de hotel y regalos para su novio? ¿Que lo trajo a nuestra cena de San Valentín y me hizo sentarme allí mientras jugaban a los pies bajo la mesa? Ella dijo que estás exagerando, dijo Jim, que estás tratando de hacerla quedar mal porque no puedes aceptar tu parte en el fracaso del matrimonio. ¿Mi parte? Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué copias de las fotos y los mensajes de texto. Aquí está mi parte. Las extendí sobre la mesa como una mano de póker. Los chicos se inclinaron para mirar y vi cómo sus expresiones cambiaban al darse cuenta de lo que estaban viendo. «Jesús», susurró Mike, mirando una foto de Melissa y Greg besándose en lo que claramente era una habitación de hotel. «Ha estado planeando dejarme durante meses», continué, sacando los mensajes de texto impresos. «Aquí hay una conversación con Chloe donde habla de lo emocionada que está por empezar su nueva vida con Greg. Y aquí hay una donde se ríe de lo despistado que yo era». Dave cogió uno de los mensajes y lo leyó en voz alta. «Brian es tan patético. Realmente cree que estoy trabajando hasta tarde. Anoche, Greg y yo fuimos a ese nuevo lugar francés en el centro, y le dije a Brian que estaba en una reunión de presupuesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. No lo sabía», dijo Jim en voz baja. Hizo que pareciera que simplemente se distanciaron de forma natural. «Les mintió», dije, «igual que me mintió a mí durante 3 meses, y ustedes le creyeron sin siquiera pedir mi versión de la historia». Steve estaba estudiando una foto de Greg y Melissa en un restaurante, con el rostro sombrío. «Esto es de romanos, ¿verdad? Esa es tu cena de San Valentín». Trajo a su novio a nuestro lugar de aniversario y me hizo verlos juntos. Luego se fue a casa con él y me dejó conducir a casa solo. «Brian, lo sentimos», dijo Dave. «Deberíamos haber hablado contigo primero antes de sacar conclusiones precipitadas». «Deberían haberlo hecho», asentí. «Pero no lo hicieron. En cambio, decidieron que yo debía ser el malo porque era más fácil que creer que la esposa de su amigo pudiera ser tan cruel». «¿Qué podemos hacer para arreglar esto?», preguntó Mike. Recogí las fotos y las volví a guardar en mi bolsillo. «Nada. El daño está hecho. Vamos, amigo. Cometimos un error. Déjanos compensártelo». «¿Quieren compensármelo?». Me levanté, dejando mis cartas boca abajo sobre la mesa. Dejen de atender sus llamadas. Dejen de escuchar sus mentiras y quizás piénsenlo 2 veces antes de juzgar a alguien sin conocer todos los hechos.
Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Ah, y una cosa más. Melissa ha estado diciendo a la gente que yo era abusivo, que tengo un problema de temperamento. Ustedes me conocen desde hace 5 años. ¿Alguna vez me han visto perder los estribos? ¿Alguna vez me han visto tratar mal a alguien? Todos negaron con la cabeza. Entonces quizás pregúntense por qué mentiría sobre eso también. Los dejé sentados alrededor de la mesa en un silencio atónito. En el camino de entrada, me senté en mi coche por un momento, con las manos temblando de adrenalina. Había perdido a mi esposa y ahora también había perdido a mis amigos. Pero al menos ahora sabían la verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. ¿Cómo fue? Casi como se esperaba, respondí, pero ahora saben lo que realmente pasó. Bien. ¿Quieres tomar una copa? Lo dejamos para otro día. Tengo que planificar algunas cosas. Porque el enfrentamiento con mis antiguos amigos había cristalizado algo para mí. Melissa no se contentaba con solo terminar nuestro matrimonio. Estaba tratando activamente de destruir mi reputación, de poner a nuestros amigos en común en mi contra y de reescribir la historia para hacerse la víctima. Eso fue un error. Porque aunque yo pudiera ser solo un técnico de reparaciones de ordenadores de los suburbios, también era alguien que entendía que la información era poder. Y yo tenía información que podría destruir tanto su vida como la de Greg tan a fondo como ellos destruyeron la mía. Era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva. La guerra estaba a punto de comenzar. El primer disparo se efectuó un martes por la mañana a las 9:15 de la mañana. Sé la hora exacta porque estaba sentado en mi coche fuera de Cintech Industries, observando a los empleados llegar a trabajar a través de las puertas de cristal del vestíbulo. Greg entró en el estacionamiento en su BMW plateado, el mismo coche que había usado para recoger a mi esposa la noche que se mudó. Parecía cansado, estresado, con ojeras oscuras bajo los ojos, la corbata ligeramente torcida, probablemente lidiando con las consecuencias de la campaña de su exesposa en su contra. Pero seguía viniendo a trabajar, seguía interpretando el papel del ejecutivo exitoso. Esa compostura estaba a punto de romperse. Esperé hasta que desapareció por las puertas giratorias, luego crucé la calle hacia Bruan Bean, la cafetería con ventanales del suelo al techo que daban a la entrada principal de Cintech. Pedí un café negro grande y un muffin de arándanos, pagué en efectivo y me senté en la mesa de la esquina junto a la ventana. Desde aquí, tenía una vista perfecta. La recepción del vestíbulo, los ascensores, incluso el mostrador de seguridad donde se escaneaban las identificaciones. A las 9:30 en punto, llegó el notificador judicial. De unos 30 años, chaqueta azul marino, portapapeles en mano, profesional, discreto, exactamente lo que había pagado. Se dirigió directamente al mostrador de recepción, habló brevemente con el guardia y luego esperó. 2 minutos después, Greg reapareció desde el área de los ascensores, convocado por la seguridad. El notificador se acercó, sobre en mano. Gregory Faulkner. Greg se detuvo en seco. Pude ver sus hombros tensarse incluso desde el otro lado de la calle. El notificador le entregó la citación, gruesa, oficial, imposible de ignorar. Greg la tomó, echó un vistazo a la portada y su rostro perdió todo el color. Varios empleados disminuyeron la velocidad al pasar, fingiendo no mirar, pero mirando de todos modos. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Los teléfonos salieron discretamente al principio, luego no tanto. Bebí un sorbo de mi café. El muffin permaneció intacto. A las 9:45, llegó Sandra Faulkner. La exesposa de Greg era una mujer formidable de unos 40 años, pómulos afilados, cabello oscuro recogido en un moño severo, un traje de color carbón que parecía más una armadura que ropa. Llevaba un delgado maletín de cuero y caminó hacia el vestíbulo con el paso decidido de alguien que ya había ganado antes de que comenzara la pelea. La había conocido solo una vez, hacía meses, cuando se puso en contacto conmigo después de enterarse de lo de Greg y mi esposa. Habíamos hablado durante 3 horas tomando un café malo en una cafetería. No había pedido compasión, había pedido hechos. Hoy, estaba entregando consecuencias. Sandra fue directamente a la recepción, se registró como visitante, una cortesía preacordada de un contacto comprensivo de recursos humanos, y fue escoltada al piso ejecutivo.
Conocía el plan porque me lo había esbozado la noche anterior en un breve texto. 9:45, estaré en su oficina. Tú observa desde fuera. Sin contacto a menos que sea necesario. No necesitaba contacto. Solo necesitaba ver. A las 10:05, se produjo la primera onda visible. Greg salió de nuevo de los ascensores, con el rostro enrojecido, la citación agarrada como una granada. Se dirigió hacia el estacionamiento, con el teléfono ya en la oreja. Detrás de él, 2 guardias de seguridad flanqueaban a Sandra mientras salía del edificio. Parecía tranquila, casi serena. Greg la vio al otro lado del estacionamiento y se detuvo en seco. Estaban a 20 pies de distancia. Sin gritos, al menos no que yo pudiera oír, pero el lenguaje corporal gritaba. Greg gesticulaba salvajemente con la citación. Sandra simplemente se cruzó de brazos y esperó. Después de 30 segundos, él se dio la vuelta y se dirigió furioso a su BMW, cerrando la puerta con tanta fuerza que oí el eco. Sandra lo vio arrancar bruscamente, luego caminó hacia su propio coche, un sensato Audi negro, y se fue sin mirar atrás. Me quedé otra hora. Para las 11, el vestíbulo bullía, pequeños grupos se congregaban cerca de las puertas, con las cabezas juntas, los teléfonos fuera. Capté fragmentos cuando salí a tomar aire. Citación de divorcio. Su ex acaba de aparecer. Algo sobre malversación. Eso último me hizo sonreír. Sandra no había mencionado la malversación, pero los rumores tienden a crecer por sí solos. De vuelta en mi coche, revisé mi teléfono. 3 nuevos mensajes de mi abogada. Notificación confirmada. Greg acusó recibo. Ahora tenemos 30 días para obligar a la presentación de documentos. Las finanzas son la punta del iceberg. Sandra me envió el preliminar de la contabilidad forense. Transferencias irregulares desde Cintech a cuentas en el extranjero que coinciden con las fechas de sus viajes de negocios con tu esposa. Está dispuesta a testificar si es necesario. Dice que es por justicia, no por venganza. Respondí, sigue presionando. Aún no hay ofertas de acuerdo. Luego, un mensaje de la propia Sandra. Se quebró en el momento en que me vio. Ni siquiera intentó fanfarronear. Le dijo a seguridad que me escoltara fuera antes de que pudiera decir 3 palabras. Misión cumplida. Respondí, gracias. ¿Café la próxima semana? Invito yo. Su respuesta llegó rápido. Solo si es buen café. Y trae la siguiente serie de preguntas. Arranqué el motor y me alejé de Cintech. La mañana me había costado $450 en honorarios del notificador judicial y estacionamiento, pero el retorno no tenía precio. La humillación pública de Greg, la tranquila victoria de Sandra y la primera fractura real en el muro de silencio que había construido alrededor de su romance y sus finanzas. Esto no se trataba de una venganza mezquina. Se trataba de equidad. Mi esposa se había ido con la mitad de nuestros ahorros, un contrato de arrendamiento de un condominio a su nombre y una narrativa que me pintaba como el excontrolador. Greg había alentado esa historia, se la había alimentado durante las llamadas nocturnas, le había prometido una vida libre de maridos de mente estrecha. Ahora la balanza se estaba equilibrando. Conduje hasta el parque donde solíamos alimentar a los patos los fines de semana. Estaba con su madre esta semana. Visitas ordenadas por el tribunal, pero la vería el sábado. Le contaría la verdad en pedazos. Pedazos apropiados para su edad. Sin veneno, solo hechos. Mami tomó decisiones. Papá está luchando para asegurarse de que esas decisiones no borren a nuestra familia. Mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. El mensaje se reprodujo por el altavoz. Sr. Dorsey, soy Karen de Recursos Humanos de Cintech. Greg Faulkner ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Recibimos una pista anónima esta mañana sobre irregularidades financieras. Si tiene alguna información relevante para nuestra investigación, agradeceríamos una llamada. Sonreí por primera vez ese día. Pista anónima. Sandra no había perdido el tiempo. Me detuve,
Miré el estanque de patos vacío y sentí que el peso en mi pecho se aligeraba una fracción. El primer disparo había dado en el blanco. Habría fuego de respuesta. Greg tenía abogados, dinero, encanto, pero cada disparo que hiciera ahora vendría de una posición más débil. Le envié un último mensaje a mi abogada. Recursos Humanos acaba de llamar. Greg está de licencia. Presiona más a los contadores forenses. No nos detendremos hasta que cada dólar esté contabilizado. Luego conduje a casa. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, pero era mía. La guerra no había terminado, pero hoy había ganado terreno, y mañana ganaría más. Le había contado a Sandra la noche anterior parte de la evidencia que había reunido sobre el romance de Greg y Melissa. No por despecho, sino porque ella merecía saber cómo su exmarido había estado gastando su tiempo y dinero. Le habían interesado mucho los recibos de hotel y los extractos de tarjetas de crédito que mostraban que Greg había estado utilizando bienes conjuntos para financiar su aventura mientras su divorcio aún se estaba finalizando. A las 10:15, dos hombres con trajes oscuros entraron en el edificio. No sabía quiénes eran, pero tenían el aspecto de investigadores o auditores. Sandra había mencionado que estaba explorando si Greg había cometido fraude al ocultar activos durante su proceso de divorcio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. ¿Dónde estás? El jefe te está buscando. Había vuelto a llamar diciendo que estaba enfermo. Usando días de vacaciones que había estado guardando para el viaje a México que Melissa y yo nunca haríamos. ¿Cita médica? Le respondí. Estaré allí después del almuerzo. A las 11:30, comenzó el verdadero entretenimiento. A través de la ventana de la cafetería, observé cómo los empleados comenzaban a reunirse en el vestíbulo de Cintex, señalando y susurrando. Algo grande estaba sucediendo dentro. Mi teléfono sonó. Era Chloe. Y sonaba aterrorizada. Brian, ¿qué has hecho? Estoy tomando un café y un muffin. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Hay investigadores por todo Cintex. Greg ha sido suspendido y Melissa está encerrada en una sala de conferencias con recursos humanos y algunos abogados. Eso suena serio. Esto es obra tuya, ¿verdad? Estás tratando de destruirlos. No estoy tratando de hacer nada, Chloe. Solo me aseguro de que salga la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que se enamoraron? Eso pasa a veces, Brian. La gente no puede evitar de quién se enamora. Tienes razón, dije. Pero sí pueden evitar robar dinero para financiar su romance. Pueden evitar cometer fraude y violar las políticas de ética de la empresa. Pueden evitar mentir a los investigadores y obstruir la justicia. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a Melissa. Estoy seguro de que ella te lo explicará todo. Colgué y pedí otro café. El espectáculo apenas comenzaba. Alrededor del mediodía, vi a Melissa salir del edificio. Incluso desde el otro lado de la calle, pude ver que había estado llorando. Su maquillaje estaba corrido, su cabello desordenado, y llevaba una caja de cartón que probablemente contenía sus pertenencias personales. La habían despedido. Greg apareció unos minutos más tarde, también llevando una caja. Su traje caro estaba arrugado, su corbata torcida. Parecía un hombre cuyo mundo acababa de colapsar a su alrededor. Estaban juntos en el estacionamiento, hablando intensamente. Melissa gesticulaba salvajemente, claramente molesta. Greg miraba a su alrededor con nerviosismo, como si esperara que llegaran más problemas en cualquier momento. Tenía razón en estar nervioso. A las 12:30, un coche de policía entró en el estacionamiento de Cintex. Dos oficiales salieron y entraron en el edificio. No sabía que estaban investigando, pero Sandra había mencionado algo sobre posibles cargos criminales relacionados con la mala conducta financiera de Greg. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Melissa. Bastardo, dijo sin preámbulos. Destruiste mi carrera. ¿Estás feliz ahora? Yo no destruí nada, Melissa. Tú hiciste eso tú sola cuando decidiste robar de nuestro matrimonio para financiar tu romance. Nunca robé nada.
$15.000 en cargos no autorizados en nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Dinero que salió de nuestros activos compartidos para pagar habitaciones de hotel y regalos para tu novio. Eso se llama robo y también se llama fraude. Esos eran gastos legítimos. Díselo a los investigadores. Estoy seguro de que estarán muy interesados en tu explicación. Esto no ha terminado, Brian. Lucharé contra ti en cada cosa. La casa, los coches, las cuentas de ahorro. No obtendrás nada. En realidad, gracias a tu aventura y al fraude financiero, probablemente obtendré la mayor parte. Mi abogada dice que los casos de adulterio con mala conducta financiera probada tienden a ir muy mal para el cónyuge infiel. Ahora estaba llorando. El tipo de sollozos feos que provienen de darse cuenta de que has cometido un error catastrófico. ¿Por qué me estás haciendo esto? No te estoy haciendo nada. Simplemente me aseguro de que todos sepan la verdad sobre lo que hiciste. Engañaste. Mentiste. ¿Robaste? Y trataste de destruir mi reputación para encubrirlo. Las acciones tienen consecuencias, Melissa. Apenas lo estás aprendiendo ahora. Greg dice que podemos luchar contra esto. Tiene abogados. Greg va a tener problemas más grandes que nuestro divorcio. Su exesposa alega que ocultó activos durante su proceso de divorcio. Eso es un delito grave. Y ahora que Cintes lo ha despedido, sus honorarios legales se van a volver muy caros muy rápidamente. El silencio al otro lado de la línea me dijo que estaba empezando a comprender el alcance del desastre que había creado. Te amaba, dijo finalmente. Durante 8 años, te amé. No, no lo hiciste. Si me hubieras amado, no habrías engañado. Si me hubieras amado, no habrías traído a tu novio a nuestra cena de San Valentín. Si me hubieras amado, no habrías intentado poner a nuestros amigos en mi contra con mentiras sobre abuso. Cometí errores. Tomaste decisiones. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Colgué y terminé mi café. Al otro lado de la calle, Melissa y Greg seguían de pie en el estacionamiento, con sus cajas de pertenencias personales a sus pies, sus carreras en ruinas. Pero aún no había terminado. Esa noche, conduje hasta el bar Murphy's, donde sabía que Jim, Dave y los otros chicos estarían tomando sus bebidas habituales del martes por la noche. Había estado yendo allí con ellos durante 3 años, pero esta noche sería diferente. Estaban sentados en nuestra mesa habitual en la parte de atrás, bebiendo cervezas y luciendo incómodos cuando me vieron entrar. La noticia de lo que había pasado en Cinter probablemente ya se había extendido. Brian, dijo Jim mientras me acercaba. Oímos lo de Melissa y Greg. Es duro, amigo. ¿Lo es? Saqué una silla y me senté. Pensé que ustedes creían que eran solo víctimas inocentes de mi abuso emocional. Dave se movió en su asiento. Mira, ya nos disculpamos por eso. Estábamos equivocados. Estaban equivocados, asentí. Pero las disculpas no deshacen el daño, ¿verdad? Al igual que las disculpas de Melissa no deshacen su aventura. Mike Torres se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó hoy en su oficina? Los rumores vuelan por toda la ciudad. Los despidieron, a ambos. Resulta que a las empresas no les gusta que sus empleados usen los recursos de la empresa para tener aventuras y luego mientan a los investigadores al respecto. Jesús, dijo Esteve. ¿Despedidos? Eso es duro. ¿Lo es? Violaron la política de la empresa, cometieron fraude y llevaron el escándalo a su empleador. ¿Qué pensaban que pasaría? Pero sus carreras están arruinadas, protestó Dave. Nunca volverán a trabajar en esta industria. Miré alrededor de la mesa a estos hombres que habían sido mis amigos, que habían creído las mentiras de mi esposa sin dudar, que habían estado listos para confrontarme sobre mis supuestos fracasos como esposo. Tienen razón, dije. Sus carreras están arruinadas, al igual que mi matrimonio fue arruinado, al igual que mi reputación casi fue arruinada por las mentiras de Melissa. La diferencia es que yo no merecía lo que me pasó. Ellos merecen exactamente lo que obtuvieron. ¿No crees que estás siendo un poco vengativo? Preguntó Jim. ¿Vengativo? Me levanté, mi silla raspando contra el suelo.
Déjenme decirles lo que es vengativo. Vengativo es engañar a tu marido durante 3 meses y luego llevar a tu novio a tu cena de aniversario para humillarlo en público. Vengativo es robar $15.000 de tus ahorros conjuntos para financiar tu aventura. Vengativo es decir a todo el que quiera escuchar que tu marido era abusivo cuando nunca te puso un dedo encima. El bar se había quedado en silencio. Otros clientes se giraban para mirar nuestra mesa. Vengativo, continué, mi voz subiendo de tono. Es convencer a los amigos de tu marido de que él es un pedazo de mierda que te empujó a los brazos de otro hombre, asegurándote de que pierda no solo a su esposa, sino a todo su círculo social. Brian, cálmate, dijo Dave. Estoy tranquilo. Este soy yo tranquilo. ¿Quieren verlo vengativo? Vengativo sería que me subiera a esta mesa y le contara a todo el mundo en este bar exactamente lo que Melissa Dorsey le hizo a su marido. Vengativo sería que publicara esas fotos de la habitación de hotel en las redes sociales para que toda su familia y amigos las vieran. Vengativo sería asegurarme de que todos en esta ciudad sepan exactamente qué tipo de persona es realmente. Me incliné, apoyando mis manos en la mesa. Pero no soy vengativo. Solo soy alguien que cree que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias son exactamente lo que la gente merece. Los dejé sentados allí y salí del bar. En el estacionamiento, me senté en mi coche por un momento, con las manos temblando de adrenalina. Nunca le había hablado a nadie así en mi vida, pero se sintió bien. Se sintió como justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. Oí que diste un buen discurso en Murphy's esta noche. Bien por ti. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño. Solo aclarando las cosas, le respondí. ¿Quieres tomar una copa en otro lugar? Invito yo. Lo dejamos para otro día. Tengo una parada más que hacer esta noche. Conduje por las calles tranquilas de nuestro vecindario. Pasé por las casas donde había vivido durante 8 años. Pasé por el parque donde Melissa y yo solíamos pasear a nuestro perro antes de que muriera de cáncer hace 2 años. Pasé por la vida que habíamos construido juntos antes de que ella decidiera que quería algo diferente. Entré en mi camino de entrada y me quedé mirando la casa. Era un lugar modesto. Nada lujoso, pero era un hogar. O lo había sido cuando lo compartía con alguien que me amaba. Ahora era solo un edificio lleno de recuerdos y promesas rotas. Pero era mi edificio. Y mañana iba a empezar a convertirlo en algo nuevo, algo mejor, algo que me perteneciera por completo. La guerra casi había terminado, y yo estaba ganando. 3 semanas después, estaba sentado en la oficina de mi abogada, firmando los papeles finales del divorcio. Janet Morrison deslizó los documentos sobre su escritorio de caoba con una sonrisa de satisfacción. Felicidades, Brian. Obtuviste todo lo que pediste y más. Había conseguido la casa, el coche y el 70% de nuestros bienes conjuntos. La aventura de Melissa, combinada con el fraude financiero que había cometido, había hecho que el acuerdo fuera una conclusión inevitable. Su abogado le había aconsejado que aceptara el trato en lugar de arriesgarse a ir a juicio, donde su mala conducta se convertiría en parte del registro público. ¿Qué hay de Greg? Pregunté. Su situación es más complicada. El contador forense de Sandra encontró pruebas de que ocultó casi $200.000 durante su divorcio. El fiscal del distrito está considerando cargos criminales. Y Melissa no enfrentará cargos criminales por el fraude con la tarjeta de crédito ya que técnicamente estaban casados cuando sucedió, pero ha sido puesta en la lista negra de la industria tecnológica. Se dice que está trabajando como camarera en algún restaurante de cadena al otro lado de la ciudad. Una camarera. La mujer que solía menospreciar mi pequeño trabajo ahora estaba tomando pedidos y sirviendo comida para llegar a fin de mes. Había una cierta justicia poética en eso. ¿Alguna noticia de dónde está viviendo? En el apartamento de Greg, por lo que sé, aunque eso podría cambiar si va a prisión. Salí de la oficina de la abogada y conduje por el centro de Millfield, pasando por el edificio de Cintet donde Melissa había trabajado, pasando por el asador Romanos donde me había humillado el día de San Valentín. La ciudad se veía diferente ahora. Más pequeña de alguna manera, como si la estuviera viendo desde una gran altura. Mi teléfono sonó cuando entré en mi camino de entrada. Era Pete.
¿Cómo fue? Se acabó. Estoy oficialmente divorciado y significativamente más rico. Maldita sea, hermano. Eso requiere una celebración. Murphys. Lo consideré. Murphys era donde me había enfrentado a mis antiguos amigos hacía 3 semanas. Algunos de ellos habían intentado disculparse desde entonces, pero el daño estaba hecho. Había aprendido quiénes eran mis verdaderos amigos cuando las cosas se pusieron difíciles. En realidad, probemos un lugar nuevo. Creo que es hora de un nuevo comienzo. Conozco el lugar perfecto. O'Malley's en la Quinta Calle. Tienen alitas geniales y un karaoke terrible. Perfecto. Nos encontramos en O'Malley's 1 hora después. Era un bar de mala muerte con suelos pegajosos y letreros de neón de cerveza, el tipo de lugar donde a nadie le importaba tu drama personal o tus fracasos profesionales. Pete ya estaba allí, bebiendo una cerveza y charlando con el barman. Por la libertad, dijo, levantando su vaso cuando me senté. Por las consecuencias, corregí, chocando mi botella contra la suya. Estábamos a mitad de nuestras alitas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar, por favor. M. Le mostré el mensaje a Pete. Él bufó. ¿Qué crees que quiere? Probablemente dinero. O quizás quiere que retire a los perros de alguna manera. Que haga desaparecer sus problemas. ¿Vas a responder? Lo pensé por un momento, luego respondí, no tenemos nada de qué hablar. La respuesta llegó de inmediato. Estoy embarazada. Miré la pantalla, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pete vio mi expresión y se inclinó para leer el mensaje. Santo cielo. ¿Es tuyo? Hice los cálculos rápidamente. Melissa y yo no habíamos tenido intimidad en meses antes de que descubriera la aventura. No, tiene que ser de Greg. Entonces, ¿por qué te lo dice a ti? Otro mensaje apareció. Sé lo que estás pensando, pero el momento es complicado. Por favor, solo 5 minutos. Estoy afuera. Miré hacia la ventana delantera y la vi de pie en la acera bajo una farola. Se veía terrible, delgada, pálida, vistiendo ropa que no reconocí. La mujer segura y pulcra que había llevado a su amante a nuestra cena de San Valentín había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía desesperada y derrotada. No lo hagas, dijo Pete. Lo que sea que quiera, es una trampa. Pero ya me estaba levantando. 5 minutos, luego termino con ella para siempre. Salí, dejando a Pete en la mesa. Melissa se veía aún peor de cerca. Su cabello estaba lacio, su maquillaje corrido, y tenía la mirada hundida de alguien que no había estado durmiendo. Gracias, dijo. No estaba segura de que saldrías. Dijiste que estabas embarazada. Si es verdad, felicidades. Si es una mentira para llamar mi atención, has perdido nuestro tiempo. Es verdad. 6 semanas y es de Greg. Asintió, las lágrimas comenzando a fluir. Él no lo quiere. Dice que el momento es terrible con todo lo que está pasando. Quiere que me ocupe de ello. Eso es entre tú y él. No tiene nada que ver conmigo. No tengo a dónde más ir, Brian. Perdí mi trabajo. Mis amigos no me hablan. Mi familia se avergüenza de mí. Estoy viviendo en el apartamento de Greg, pero está hablando de echarme de nuevo. No es mi problema. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero estoy desesperada. Miré a esta mujer que había sido mi esposa durante 8 años, que había compartido mi cama y mis sueños y mi cuenta bancaria, que lo había tirado todo por un hombre que ahora la abandonaba cuando más lo necesitaba. ¿Qué quieres exactamente de mí, Melissa? No lo sé. ¿Perdón? Quizás una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Perdón? Me reí y el sonido fue áspero en la fría noche. ¿Quieres perdón? Me engañaste durante 3 meses. Robaste nuestro dinero para pagar habitaciones de hotel con tu novio. Lo trajiste a nuestra cena de aniversario y me hiciste verte enamorarte de él. Intentaste poner a nuestros amigos en mi contra con mentiras sobre abuso. Y ahora quieres perdón.
Estaba confundida. Cometí errores terribles. No, tomaste decisiones. Y cada una de las decisiones que tomaste fue diseñada para lastimarme lo más posible. No solo querías dejarme, Melissa. Querías destruirme. Eso no es verdad. ¿No lo es? Entonces, ¿por qué la humillación pública? ¿Por qué las mentiras sobre el abuso? ¿Por qué poner a nuestros amigos en mi contra? Podrías haber pedido el divorcio, pero eso no fue suficiente para ti. Tenías que asegurarte de que lo perdiera todo. Ahora estaba sollozando, el rímel corriendo por sus mejillas en arroyos negros. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Estoy seguro de que lo sientes. Sientes haber sido descubierta. Sientes haber perdido tu trabajo. Sientes que tu novio resultó ser un cobarde que no te apoya cuando las cosas se ponen difíciles. Pero no sientes lo que me hiciste a mí. Solo sientes estar enfrentando las consecuencias por ello. ¿Qué se supone que debo hacer? No lo sé y no me importa. Resuélvelo. Eres una mujer inteligente. Al menos solías serlo. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Me di la vuelta para volver al bar, luego me detuve. Ah, y Melissa, no vuelvas a contactarme. Nunca. Hemos terminado. La dejé de pie bajo la farola y volví a entrar. Pete me miró a la cara y nos pidió a ambos otra ronda. ¿Embarazada? Preguntó. Embarazada y abandonada. Greg no quiere al bebé. El karma es una perra. Sí que lo es. Bebimos en silencio por un rato, viendo a un hombre de mediana edad masacrar Sweet Caroline en el escenario del karaoke. Finalmente, Pete habló. ¿Te sientes mal por ella? Consideré la pregunta. Hace 3 meses, lo habría hecho. Hace 3 meses, me habría devastado ver a Melissa llorando y desesperada. Habría querido ayudarla, solucionar sus problemas, ser el héroe que la salvara de sus propios errores. Pero ese hombre se había ido, destruido en los restos de nuestro matrimonio. No, dije, no me siento mal por ella. No siento nada por ella. Y era verdad. Al mirar a Melissa esta noche, no había sentido amor, ni odio, ni ira, ni lástima. Era solo una extraña que una vez había sido importante para mí, como un amigo de la infancia con el que te encuentras en el supermercado y apenas reconoces. Bien, dijo Pete. Eso significa que estás sanando. Mi teléfono vibró con un último mensaje. Siempre te amaré, Brian. Espero que algún día puedas perdonarme. Borré el mensaje sin responder y bloqueé su número. Luego pedí otra cerveza y escuché a Pete contar una historia sobre un percance en la construcción que había resultado en un baño construido al revés. Por primera vez en meses, me reía de verdad. 2 horas más tarde, conduje a casa por las calles tranquilas de mi vecindario. La casa de la señora Klein estaba a oscuras, pero sabía que estaría observando desde detrás de sus cortinas mañana cuando llegara el camión de mudanzas. Iba a vender la casa y mudarme al otro lado de la ciudad, lejos de los recuerdos, los chismes y la vida que había construido con alguien que nunca la mereció. Entré en mi camino de entrada y me quedé mirando la casa por última vez. En unas pocas semanas, pertenecería a otra persona y yo estaría empezando de nuevo en un lugar nuevo con vecinos nuevos que no conocían mi historia. El pensamiento debería haber sido aterrador, pero en cambio se sintió liberador. Caminé hasta la puerta principal, pasando por el macizo de flores donde Melissa había plantado rosas que nunca florecieron, pasando por el buzón donde habíamos recibido invitaciones de boda y tarjetas de Navidad dirigidas al señor y la señora Dorsey. Dentro, la casa estaba llena de cajas y espacios vacíos donde antes había muebles. Doné la mayoría de nuestras pertenencias compartidas a la caridad, conservando solo lo que necesitaba para mi nueva vida. Las fotos de la boda se habían ido, las obras de arte de la pareja retiradas, las toallas de él y ella reemplazadas por unas blancas lisas que me pertenecían solo a mí. Abrí una cerveza y me senté en mi sillón reclinable, el único mueble que Melissa siempre había odiado, y encendí las noticias de la noche. El presentador hablaba de un escándalo de corrupción en el ayuntamiento, de un empresario que había sido arrestado por malversar fondos de su propia empresa. Dondequiera que miraras, la gente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mi teléfono sonó.
Era mi hermana Jenny llamando desde Seattle. Hola, hermanito. ¿Cómo fue la reunión con la abogada? Es oficial. Estoy divorciado y soy rico. Rico, relativamente hablando. Resulta que el adulterio y el fraude no sientan bien en un tribunal de divorcio. Bien. ¿Y qué hay de los bastardos infieles? Melissa está embarazada y sin dinero. Greg probablemente irá a prisión. Viven juntos en un estudio, peleando por dinero y culpándose mutuamente de sus problemas. Parece que se merecen el uno al otro. Eso es lo que me digo a mí mismo. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé. Hace 3 meses, era un hombre casado con una vida estable y un círculo de amigos. Esta noche, estaba divorciado, solo y empezando de nuevo a los 38. Ninguno, dije, y lo decía en serio. Bien. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? ¿Qué? Eres libre. Por primera vez en 8 años, puedes hacer lo que quieras. Ser quien quieras, ir a donde quieras. El mundo está abierto de par en par. Tenía razón. Mañana, podría despertarme y decidir mudarme a California, o aprender a tocar la guitarra, o tomar esa clase de fotografía que siempre me había interesado. Podría salir con alguien nuevo o quedarme soltero. Podría reinventarme por completo o simplemente ser una mejor versión de quien ya era. Las posibilidades eran infinitas. Te quiero, Jenny. Yo también te quiero. Ahora, deja de ser sentimental y empieza a planificar tu nueva vida. Después de colgar, me senté en la casa silenciosa y pensé en el futuro. En el apartamento que había alquilado al otro lado de la ciudad con sus grandes ventanas, suelos de madera y vistas al parque. En la oferta de trabajo que había recibido de una empresa de tecnología en la ciudad, haciendo un trabajo más interesante por un mejor sueldo. En las vacaciones que estaba planeando tomar, 2 semanas en Irlanda, viajando solo y sin rendir cuentas a nadie. En la vida que iba a construir para mí, una que me perteneciera por completo. Afuera, comenzó a llover. La escuché tamborilear contra las ventanas y pensé en Melissa de pie bajo esa farola, llorando por una vida que había tirado por un hombre que la había abandonado a la primera señal de problemas. Pensé en Greg, enfrentando cargos criminales y la ruina de su carrera, aprendiendo demasiado tarde que las acciones tienen consecuencias. Pensé en mis antiguos amigos que habían elegido creer mentiras en lugar de confiar en alguien que conocían desde hacía años. Y pensé en mí mismo, sentado en mi casa vacía, libre de todos ellos. La lluvia seguía cayendo, limpiando las calles, preparando el mundo para lo que viniera después. Terminé mi cerveza, apagué las luces y me fui a la cama. Mañana era el primer día del resto de mi vida.